Efesios capítulo 4, donde comenzamos el domingo pasado. Y yo me estoy tomando el tiempo para entrar en estas caminatas a través de la palabra que nos tocan en momentos cuando Dios quiere. Detente, habla, continúa. Y recuerden que estamos hablando acerca de qué es lo que constituye una mentalidad verdaderamente cristiana. ¿Cuál es la actitud conveniente a un cristiano? Vino a mi mente ahora mismo cuando dije eso, y me gusta seguir esas impresiones, un pasaje que no lo he tocado con respecto a esto, pero ya que está allí, donde el Señor dice a través del apóstol Pablo que seamos como luminares en medio de una generación maligna y perversa. No se preocupen, no tienen que buscarlo allá. Que seamos como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Y eso lo escribía el Espíritu Santo hace 2000 años a la luz de la corrupción de esas ciudades gentiles del mundo greco-romano, donde el mensaje del Evangelio estaba siendo predicado y la palabra del Señor llamaba a la iglesia a ser como luminares, ser como luces en medio de las tinieblas de una generación maligna y perversa. Y en nuestro tiempo, en el siglo XXI, la iglesia de Jesucristo, como nunca, también está siendo llamada a brillar como luminares en medio de una cultura, una generación que se ha empedernido hacia el pecado. María, te bendigo en el nombre del Señor. Gracias a Dios, te tenemos muy en mente en este tiempo. Gracias a Dios sobre ti. Entonces, como nunca antes en la historia, yo diría, hermanos, Dios nos comisiona, como la iglesia de Jesucristo, a vivir contracorriente, a ser una comunidad que decida vivir en una manera diferente a como vive el mundo. Y yo creo que como nunca es importante hacer una decisión consciente de cómo vamos a vivir y qué tipo de gente vamos a ser a la luz de este mundo que cada día quiere formarnos según su patrón y según su sistema. Y si nosotros no decidimos a tiempo vivir de una manera diferente, el mundo nos va a arropar y se va a salir con la suya. A menos que no hagamos una determinación previa y no nos propongamos pelear allí la buena batalla cada día con nuestra mente, nuestros impulsos, nuestros caracteres, nuestros temperamentos, nuestros apetitos, lo que sea. Tenemos que volver al compromiso. Señor, hoy yo voy a ser como tú quieres que yo sea. Y de nuevo viene a mi mente otra palabra. Puedes ponerlo detrás entonces, Marlene, otra vez a Efesios 4. Y puedes pasar los versículos para que la gente los vaya leyendo mientras van escuchando. El Señor Jesucristo dijo que en los últimos tiempos Dios iba a acortar esos tiempos. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Dijo, porque si no los acortara, nadie sería salvo. Wow, qué cosa más misteriosa esa. Que nadie sería salvo si el Señor no acortaba esos tiempos. ¿A qué se estaba refiriendo Él? ¿Cuán malos iban a ser esos tiempos? Nadie sería salvo. Y es más, el Señor se hizo una pregunta terriblemente desconcertante. En un momento Él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo espero que eso fuera una pregunta puramente retórica y que la respuesta fuera claro que sí, que la hallará. Y yo creo que sí, que la hallará porque otros pasajes de la Escritura sugieren muy claramente. Pero yo creo que la Escritura nos quiere marcar en este tiempo con esa idea de que cada día los tiempos son tan difíciles y al diablo se le ha dado tanta soltura para actuar en la tierra que si nosotros no hacemos una decisión militar de vivir en una forma diferente y de abrazar los valores del reino de Dios, vamos a perecer bajo el ataque de esta cultura. ¿Por qué? Porque esta cultura, como ninguna otra,
tiene unas herramientas y unos instrumentos muy sofisticados para cambiar la mente y para colorear la mente. El mundo de la tecnología ha equipado al mal con herramientas que nos invaden. Usted no tiene ahora que ir a un barrio de mala reputación a buscar algo. Usted puede, ese algo lo puede encontrar en su lectura bíblica. De momento puede salir una imagen, puede salir un mensaje. Hoy en día la tecnología le permite al mundo de afuera penetrar en nuestra intimidad, y ya sea para vendernos un zapato que no necesitamos, para ofrecernos un cruise al Caribe que ni siquiera estamos pensando en él. Hoy en día la tecnología se mete a tu casa y a tu mente. Si tú lees un artículo de periódico, alguien está mirando ese artículo de periódico que tú abriste y sabe que ese periódico te interesa, y si hay algo en ese periódico que ellos pueden meter un anuncio de algo, te lo mandan para que tú compres algo. Hoy en día, y entonces el mundo te va formateando. La música que tenemos hoy en día es tremendamente poderosa, sonidos que no se podían producir antes, colores que antes no se podían producir. La intensidad que hoy en día se le depara al mundo para cambiar nuestra forma de pensar y afectarla es como nunca antes en la historia. Y se han creado medios culturales y presiones que nuestros jóvenes y nosotros mismos experimentamos, que son tremendamente poderosos. Entonces, si uno no hace una determinación previa a vivir según la palabra, y aún haciéndola nosotros sufrimos y padecemos, ¿cuánto más si nosotros queremos vivir la vida cristiana por inercia y conformarnos con una dieta anémica de cristianismo de domingo, un ratito solamente, y eso es todo? No podemos sobrevivir, porque es que la indoctrinación demoníaca que hay en el mundo hoy en día es demasiado fuerte y necesitamos vitaminas, necesitamos hierro. Somos como atletas que tienen que alimentarse doble y triplemente fuertemente porque están gastando calorías continuamente. Y yo creo que esta serie de sermones que nos habla nos invita a un cristianismo contraintuitivo, un cristianismo militante, un cristianismo radical, un cristianismo de renovación perpetua, continua, que lleva a una transformación, se hace más urgente que nunca. Y por eso es que el apóstol Pablo, en el versículo que estudiamos el domingo pasado, en el Efesios 4:17, él dice: yo les digo y requiero en el Señor 3 cosas allí insistentes, que ya no anden como la cultura, como la gente de afuera, los gentiles, las etnias, los pueblos que no conocen a Dios, no conocen la palabra, que viven la vida conforme a otro patrón y otro sistema de valores. No vivan la vida así. Ellos, ¿por qué? Porque ellos andan en la vanidad de su mente. Queriendo decir, ellos andan basado en su cerebro y en su mente y en su intelecto. Uno tiene que decidir cómo uno va a vivir la vida. Si uno la va a vivir conforme a los dictados de la palabra de Dios o conforme a los dictados de la razón. Porque la razón, hermano, hay muchos sistemas filosóficos que no requieren el evangelio para llamar a la gente a tener una vida decente. Hay todo tipo de filosofía. En el estudio de la filosofía hay una cantidad de filosofías que te llaman a ser un ente moral y a obrar de cierta manera conforme a los valores del intelecto. El estudio de la ética, por ejemplo. La ética no es algo que solamente cristiano, hay ética no cristiana. Hay estudios de moral. El mundo no nos llama a ser morales en muchas maneras. Usted no tiene que ser cristiano para vivir la vida o tratar de adoptar una moralidad. Un ateo puede tener una ética y una moralidad, solo que depende de los dictados de su mente. Y eso es lo que está pasando en nuestro tiempo, que el hombre ha decidido, ¿sabes qué? Usar la Biblia como el punto de partida y de referencia para mis decisiones morales no me conviene, porque la Biblia es un documento que fue escrito hace 2000 años, cuando no se conocía de biología, de sociología, de psicología, psicoanálisis,
es neurobiología, todas estas cosas. Así que ese documento es un documento escrito por gente del siglo I. Yo vivo en el siglo XXI y por lo tanto yo no puedo depender de ese documento para regir mi forma de vivir. Yo tengo que, mis decisiones éticas tienen que ser diferentes. Y esa es la mente de los gentiles. Pero dice que esa mente, si lo puedes poner para atrás, Valeria, en el 17, ellos viven en la vanidad de su mente. La palabra vanidad es una palabra que se puede traducir como la bancarrota de su mente, la vacuidad, lo vacío de su mente, lo fracasado de su mente, lo inútil de su mente. Porque el hombre moderno vive conforme a su mente y eso hace que el hombre cuando está decidiendo conforme a su intelecto, como no tiene ningún tipo de norma eterna o absoluta, entonces lo único que tiene es sus argumentos para, ¿qué es bueno, qué es malo? Si yo hago esto pero pasa aquello, entonces no es bueno. Si yo hago lo otro pero aquello sucede, entonces... y hay todo tipo de decisiones. Por eso es que en nuestro tiempo vemos las cosas que vemos. Por ejemplo, digamos con esto del aborto que estamos hablando aquí. El hombre que vive conforme a la vanidad de su mente dice lo siguiente. Por ejemplo, la matriz de una mujer es su propiedad. Es decir, una mujer es un ser pensante, independiente, tiene su propia constitución y su matriz es su propiedad, es su real estate, es su bien raíces, es una parte de sus bienes raíces. Esa es su propiedad, su vientre, porque está pegado a ella biológicamente. Y lo que pasa en su vientre la afecta a ella. Y entonces ese es un territorio privado. Y como es un territorio privado, fíjese cómo uno está usando argumentos mentales, intelectuales. Como es un territorio privado y lo que pase allí, lo que ella haga allí va a afectar su vida en una manera muy fuerte. Si una jovencita decide tener ese hijito que tiene un problema genético o que fue lo que sea, eso es su propiedad, esa es su vida la que está siendo afectada. Y ese es número uno, por lo tanto, ella es quien tiene el derecho de decidir lo que pasa dentro de su matriz. Segundo lugar, esa criatura que está dentro de su vientre, eso es una masa biológica. Eso es simplemente material biológico. Que no podemos decir que todavía es una persona, una entidad que tiene calidad legal y que puede demandar su propia protección. Porque está dentro del solar de la mujer, que es su matriz. Y como eso es un feto, es simplemente una masa de células todavía que no tiene derechos legales, por así decirlo, constitucionales, porque no es un ser humano todavía. Y entonces hay que haber hecho una previa decisión de que ese no es un ser humano. Porque si decidimos que es un ser humano, ya entonces entra bajo los derechos humanos. Hay que quitarle su humanidad, decir no es un ser humano para que no tenga derechos humanos, para que entonces uno pueda hacer lo que uno quiere con esa masa de tejido. Usted ve el hombre pensando y me parece muy lógico porque la lógica lleva una cosa, lleva la otra, lleva la otra, lleva la otra. Hay la consistencia. Entonces esa es la vanidad de la mente del hombre que ha abandonado el punto de referencia de la Biblia. No se va a la Biblia para decir, ¿qué dice la Biblia al respecto? Entonces la mente que está pensando solamente conforme a sus razonamientos humanos, dice, esta mujer tiene derecho a hacer lo que ella quiere con su matriz porque es suya. Segundo lugar, lo que está en su matriz es un tumor, es una masa de células, de tejido neurológico que todavía está siendo formado, no tiene derechos legales, no es un ser humano, no hay que protegerlo. Por lo tanto, mientras está adentro, usted sabe por qué antes, mientras la cabeza no salía, era así, ¿verdad? Sí, se podía abortar un bebé, si la cabeza salía, yo creo que era, ya no se podía abortar, porque estaba fuera, legalmente ya con la cabeza afuera. Pero hoy en día están diciendo aún eso también se lo vamos a quitar.
¿Por qué? Porque sí, legalmente ya, mira, si ya salió la cabeza, pues ya está en el mundo y entonces ya sí es un ser humano y hay que protegerlo. Pero si la cabeza todavía está dentro, entonces todavía pertenece a la propiedad de la mamá. La vanidad de su mente. ¿Se entiende? El hombre sin Dios es capaz de producir una cantidad de argumentos. Y la palabra de Dios nos dice, no, ustedes no viven conforme a los razonamientos de su mente, lo que le parece lógico, lo que le parece adecuado, lo que le parece ético o moral. Ustedes viven conforme a un código que los define y el cual ustedes tienen que obedecer. Y ustedes no pueden decidir si lo obedecen o no. Ese código rige sus acciones y aunque a usted no le guste, es la ley de Dios. Y si yo quiero manejar a 120 millas por hora en la carretera porque me gusta manejar alto, yo no lo puedo hacer porque hay una ley que dice que el límite es 65. Mi esposa me recuerda eso continuamente. Entonces, yo no puedo. Si yo entro a una bodega y no tengo cash y hay un Snickers ahí diciendo, ven, cógeme. Pero yo no tengo dinero, yo no puedo decir, ¿sabe qué? No, yo tengo ese Snickers, me encanta y lo voy a coger y me lo voy a meter en el bolsillo. No puedo porque hay una ley que dice no robar. ¿Ok? Y así pasa. No, nuestra ley es la palabra de Dios. Y por eso que nosotros tenemos que siempre confrontar nuestros sentimientos, nuestras impresiones, impulsos, acciones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y sepan otra cosa, hermanos, que la ley de Dios no es solamente no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. No, es también tus sentimientos. Perdona hasta 70 veces 7. Ama al que te ofende. Perdona al que te ha hecho daño. Reconcíliate con alguien. Sé humilde. Sed pacientes. La ley de Dios no solamente las ofensas más gravosas, es todo. Es lo que pasa en tus emociones, tu mente, tu forma de relacionarte con las personas. Es todo. Y nosotros tenemos siempre, la Biblia dice, consulta primero con la palabra. Y por eso, hermanos, que yo les digo, mire, una de las maneras en que nosotros podemos sobrevivir en esta generación maligna y perversa es conociendo la palabra de Dios. Estudiándola continuamente y haciendo que ella se meta en los poros de nuestra vida de manera que nosotros instintivamente la conozcamos. Y cada vez que vayamos a transgredir esa palabra, mire por ejemplo este cordón que está aquí, si yo hago así, yo lo siento. Es muy leve la sensación, pero yo sé que, espérate, lo estoy pisando. Y entonces yo me retiro, porque lo pisé y mi conciencia es hincada contra esa violación. Y la palabra de Dios tiene que llegar a ser tan parte de nosotros, a fuerza de continuamente meditarla, que nos atormente cuando la estamos violando. Y que sepamos que tenemos que retirarnos en cualquier dimensión de la vida. Y por eso es que nosotros tenemos que vivir esa palabra, porque la palabra es la que nos preserva, es la que nos ayuda a mantenernos de este lado del abismo, sin tirarnos al abismo. En vez de seguir los derroteros de nuestra mente, tenemos que seguir los derroteros de la palabra y los valores del reino de Dios. Tenemos que conocer esa palabra continuamente. Por eso es que esta cultura está haciendo las cosas que está haciendo, porque Dios ha entregado a esta cultura a una mente defectuosa. Y por eso es que Pablo dice, no vivan según la mente de la cultura. Porque esa mente no está funcionando como debe. Dios ha tomado la mente del hombre que se ha endurecido en su corazón contra él y la ha scrambled, ¿cómo se dirá eso? La ha torcido, la ha revuelto y la ha hecho pensar en una manera que no conduce a buenas ideas, buenas prácticas y buenos resultados. Por eso es que dice la vanidad. En inglés la palabra que está traducida a vanidad en español es futility en la NIV. La inutilidad de su mente, el destino fracasado de su mente, the futility of their thinking.
de su forma de pensar. Y por eso es que no podemos imitarlos y tenemos que decidir, no, yo voy a vivir conforme a otra forma de pensar y de razonar y de hacer mis decisiones. Porque este mundo está condenado a eso. Y por eso, hermanos, yo les llamo y nos llamo a todos nosotros a pelear esa buena batalla de la fe. Es una batalla agónica pero necesaria de mantenernos dentro de la forma de pensar de la palabra de Dios. Porque el mundo que no vive pegado a Dios y a su palabra va a ser entregado a una mente diferente. Me están pasando 20 pensamientos ahora mismo por la mente. Estoy tratando de resistir, tirarme al vacío de eso. Pero vamos a ver cómo yo hago sentido en esto para no perderme. Vamos a Romanos capítulo 1. Para que usted entienda, porque mucho de lo que yo estoy hablando en estos días es alrededor de eso, de la mentalidad de un creyente. La forma de pensar auténtica de un hijo o de una hija de Dios. Cómo nosotros debemos pensar. Primero, que debe ser diferente a como piensa el mundo. Que hay enemistad natural e inevitable entre el mundo y la iglesia. La manera en que la iglesia piensa, nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que decirnos eso continuamente como iglesia, Congregación León de Judá. Porque el mundo que se ha vendido a la rebeldía contra Dios, Dios lo ha entregado a una mente dañada y que produce garabatos y produce sonidos raros. A pesar de que es una mente increíblemente sofisticada, esa es la cosa rara, hermanos. Que en el siglo XXI el hombre ha producido más ciencia que nunca antes en la historia y ha producido productos intelectuales como nunca antes en la historia. Y sin embargo, esa misma mente que está mandando hombres a la luna y está desarrollando instrumentos para fotografiar los hoyos negros del cosmos y que puede retratar una partícula subatómica mientras explota y salta dentro de la submateria. Ese hombre con tantos pensamientos sofisticados tiene una mente fracasada, fallida y defectuosa, porque Dios lo ha entregado a hacer decisiones autodestructivas. Y yo les puedo decir muchas de esas. Como les digo, estoy tratando de mantenerme en un carril para no tirar demasiadas cosas aquí. Pero mire cómo Pablo habla acerca de eso. Vamos a capítulo 1, Romanos. Vamos cogiendo cualquier cosa. Versículo 24, por ejemplo, y ahí en adelante. Él acaba de hablar acerca de la humanidad que decidió no darle a Dios la gloria que Él se merece y decidieron inventarse sus propios dioses. Y entonces en el versículo 24 Pablo dice, por lo cual también Dios los entregó. Esa es una de las cosas que Pablo dice varias veces, entregar. No es que el hombre cayó en una mente defectuosa o en prácticas avergonzantes, sino que Dios lo entregó al hombre. Y dijo, ahí te voy a tirar, como entregó a Satanás, a Lucifer. Cuando Lucifer violó la voluntad de Dios y se rebeló contra él, Dios lo tiró del cielo. Y así mismo está haciendo con el hombre. Y cuando el hombre se levanta contra Dios y se rebela contra Dios, Dios lo entrega, lo tira a una forma, a una condición. Dice entonces, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, etc. Entonces Dios los entregó a hacer prácticas y cosas vergonzosas, que se avergüenzan a sí mismos practicando estas cosas, se ensucian a sí mismos, como el perro que lo condenan a una jaula llena de lodo y de materia fecal. Entonces en el versículo 26 dice, por esto él insiste, Dios los entregó, otra vez la misma palabra, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y etcétera. Y de nuevo, mire aquí en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque es lo que pasa, hoy en día los hombres hacen decisiones, esto de abortar un bebé a las 36 semanas, 40 semanas son, 40,
a las 40 semanas, ellos no han ido a la palabra de Dios a ver qué piensa Dios acerca de la matriz. ¿Qué piensa Dios acerca de un bebé? En el vientre de mi madre, tú fuiste el que me formó. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hay tantos pasajes en la Escritura que indican que no, que las criaturas son, en el vientre de la madre hay vida, hay hasta pensamiento. Miren a Jacob y a Esaú. Jacob tratando de amarrar para salir el primero. ¿Usted cree que ese bebé no estaba pensando? Ya tenía una personalidad calculadora. Ya quería ser el primogénito instintivamente. Él no sabía que era eso, pero sabía que era bueno. Hay vida. Entonces, si los hombres consultaran la palabra, entenderían, si tomaran a Dios en cuenta, pero no, porque no conviene, porque eso está pegado a toda una industria y una práctica de una mujer que sale el sábado en la noche y no sabe con quién va a terminar después que termine la discoteca. Y ella necesita ese out, esa salida del aborto. Porque si ella supiera que queda encinta y tiene que chuparse ese bebé, no haría eso. Entonces una cosa está pegada a la otra, ¿no? Eso es así. Entonces, como no tuvieron en cuenta a Dios, mire lo que dice en versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no le preguntaron a Dios, ¿qué tú piensas de esto? ¿Qué dice tu palabra? Mire qué hizo Dios. Dios los entregó. Ven, la tercera vez que usted oye la misma expresión. Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada. ¿Qué quiere decir una mente reprobada? Una mente fallida. Una mente que no pasa la prueba. Una mente que cuando se le hace quality control, se le pone un sello. No pasa. Rejected, exacto. ¿Quién dijo eso? Ok, that's it. Sí, rechazada. No pasa la prueba. Eso no quiere decir una mente reprobada. Cuando usted le dicen reprobado una clase, una materia, quiere decir que usted no la pasó. Entonces, mire, Dios tomó al hombre rebelde y lo entregó a la condición de tener un cerebro y una mente que produce pensamientos fallidos para hacer cosas que no convienen. Cosas que lo que producen es maldad, tragedia, fracaso. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el marxismo, leninismo, digamos, en Rusia hubo una revolución en el año 1914, creo que fue. 1914, Rusia se declaró, o un grupo de gente declararon a Rusia una nación atea, materialista, comunista. Y durante 70 y pico de años tuvieron a esa nación controlada por un sistema de pensamiento que no obedecía a ninguna ley de Dios, sino al materialismo puro. Llegó el momento ya en los años 80 en que esa decisión que hicieron, después de 70 años y millones de muertes y cantidad de esfuerzos increíblemente fuertes para tratar de producir una economía que funcionara, una sociedad, se dieron cuenta que eso era un fracaso y el comunismo se vino abajo sin disparar un solo tiro. Tuvieron que derribar ese muro de Berlín. Y hoy en día Rusia todavía está tratando de reponerse de ese experimento loco que hicieron los marxistas, condenando una sociedad al fracaso total, algo que no convenía. Y entonces decían, ok, ahora vamos a comenzar de nuevo. Mire Venezuela. Yo amo a mis hermanos venezolanos acá, ustedes no tienen nada, ustedes son víctimas. Pero como este grupo de personas también de lo mismo, usando la maldad, vendiendo drogas, el mismo gobierno, pretendiendo ser marxistas o comunistas, lo que sea, no consultaron a Dios. ¿Y dónde está Venezuela ahora? Desgraciadamente hay que decirlo, casi en la edad de piedra. Cosas que no convienen. Y en Estados Unidos es lo mismo, en esta nación es lo mismo. No hay nada como la humildad, mis hermanos jóvenes y adultos y ancianos de esta congregación. No hay nada como humillarse ante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna y está escrita por el diseñador perfecto. Dios diseñó nuestro cerebro
Dios diseñó nuestro sistema nervioso. Dios designó los misterios de nuestras emociones. Dios designó nuestra biología. Mujer, Dios designó tu sistema reproductivo. Sociedad, Dios diseñó las leyes de las interacciones humanas. Él las conoce y Él dijo, a la luz de todo eso, esto es lo que ustedes deben hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Padre, danos una mente que piense conforme a la manera en que tú piensas. Y eso se hace más importante que nunca en nuestro tiempo. Le voy a dar una última pieza de pensamiento y entonces ya terminamos. Los hermanos de la adoración pueden subir en un momentito. Y es lo siguiente. En nuestro tiempo, Dios está llamando a nuestra Congregación León de Judá, a adoptar más que nunca una mentalidad de discípulos, una mentalidad de consagración, de entrega y de cristianismo radical. Y por eso que yo estoy hablando de lo que estoy hablando, porque nosotros tenemos que tener una toma de conciencia como iglesia. Y así como llamé al grupo de las 9, llamo a mis hermanos y ojalá que estuvieran más de los que están acá por este fin de semana. Y acerca de eso les hablo. Yo le decía a los hermanos del grupo de las 9 que cuando León de Judá, cuando estábamos en Cambridge, era un grupo más pequeño y de personas mucho más humildes. Hoy en día nosotros tenemos una iglesia de gente de clase media, media alta y también tenemos evidentemente muchos trabajadores, muchos obreros, mucha gente, pero tenemos gente que son trabajadores acá y que tienen un estilo de vida, que su trabajo arduo, duro, porque somos honestos, somos trabajadores, nos depara ciertas comodidades. No somos millonarios, pero ustedes son gente de orden, trabajan bien, trabajan fuerte y ahorran, no gastan su dinero en licor ni en cosas que les roban su dinero. Somos gente de orden por lo general. Y entonces eso nos depara un estilo de vida de bendición. En los 35 años que yo tengo pastoreando esta congregación, yo he visto cómo Dios ha ido levantando el nivel económico de León de Judá. Aún las personas que comenzaron en grado de bastante pobreza y se han quedado en León de Judá a través de los años, uno ha visto, han progresado, sus hijos han ido a la universidad, Dios les ha permitido comprar sus casas, Dios los ha bendecido en muchas maneras. Gloria a Dios por eso, porque es lo que hace el Evangelio. Pero usted sabe lo que pasa con esa bendición, esa prosperidad, que la tendencia es a uno ponerse cómodo. ¿Sí o no? Digan amén, aunque sea para entretenerme un poquito. Antes yo me alegraba muchísimo y era una cuestión de orgullo sano, yo espero. Decir, sí, mira, esos pobres anglosajones, cuando llegue el verano, tienen a veces que unirse 2 o 3 iglesias para tener una masa crítica de gente, porque todo el mundo se va de vacaciones a Bar Harbor y a donde sea, a Nueva York o lo que sea, porque tienen dinero, o se van de viaje, o se van de vacaciones, o se cogen sus domingos para ir al parque, y no es que eso sea malo, entiéndame. Cuando nosotros estamos en otra etapa de vida como iglesia, el verano no marcaba nada. Era la misma asistencia que en invierno. ¿Por qué? Porque la gente no tenía dinero para salir de vacaciones. Entonces, según Dios ha ido bendiciendo la iglesia, hay más cash, hay más dinero, y la gente se puede dar su viajecito a República Dominicana, estar más tiempo por allá, se cogen sus vacaciones, se van a Guatemala o se van a Europa, excuse me, y se van a un crucero por ahí, se van un fin de semana a un hotelito por New Hampshire o Maine. Y entonces lo que pasa, fíjese cómo es esto, ¿no? Que entonces las iglesias sufren porque la bendición les roba la bendición. Y yo no estoy diciendo que no es importante eso. No es importante, yo no estoy diciendo que no debemos descansar, no debemos tomarnos un break, no debemos cuidar nuestros matrimonios. Pero ¿sabe lo que pasa? Yo he descubierto que la gente es conservadora en lo que le conviene. Y son muy ordenados en lo que les conviene, pero muchas veces no son ordenados en otras áreas. De planificar sus diezmos, su asistencia a la iglesia y otras cosas muchas veces.
Y yo lo que digo es esto, hermano, que según el mundo se va poniendo más y más fuerte y más pesado y más demandante, más tiene uno que tener una conciencia de ser un cristiano radical. Porque es mucho más fácil y más apremiante el disfrutar de esta vida. Óigame, cuando yo puedo coger en iTunes y ver la última película de los Avengers en alta definición en mi casa, y llega el miércoles y yo tengo que escoger Avengers, servicio de oración. I mean, come on. Wonder Woman o Vanessa dirigiendo la alabanza. No, insult intended. She is Wonder Woman, that's right. ¿Qué escojo? ¿No? Uno tiene que decidir. Cuando el frío te está apretando allá afuera y te ves la nieve por la ventana y ya tú estás casi lista para irte a la iglesia y tú ves esa nieve cayendo y sabes que tienes que ponerte esas botas y salir allá para llegar a la iglesia, ¿qué te salva de no decir, no hombre, yo me merezco una vacacioncita, caramba, yo trabajo tan duro? No se le puede dar todo el gusto al cuerpo, como dicen los dominicanos. ¿Qué hace uno? Uno decide lo más conveniente. A menos que uno no haga una decisión de decir, no, mi espíritu necesita nutrición. Mi iglesia me necesita allí presente. El ministerio de la presencia, varones, como yo decía. Mientras el mundo se pone más atractivo, mientras el mundo puede producir cantidad de cosas que nos arrastran hacia el placer y el disfrute, la comodidad, más fuerte tiene uno que ser en su decisión de vivir una vida radicalmente cristiana. Ese es el punto mío. Más tiene uno que tener una mentalidad de cristiano consagrado, comprometido, entregado, vendido al evangelio. Si usted no adopta esa mente, usted no va a poder resistir. Usted va a ser un cristiano mediocre, un cristiano dominguero. Hermano, eso es así. Si usted no decide, yo tengo que alimentarme, yo tengo que tomar esos cursos de discipulado, porque yo necesito la palabra de Dios, yo necesito formatear mi mente, y ¿dónde voy a aprender? Y si usted no decide, voy a tomar esos cursos, usted no los va a tomar y va a seguir siendo un cristiano enclenque, porque la única manera de crecer en el evangelio es por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces usted tiene que hacer una decisión. Si no hacemos una decisión a no vivir como vive el mundo, no vamos a entrar en la plenitud y en la bendición de Dios. Por eso que Pablo dice también que para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué muchos de nosotros no comprobamos las buenas cosas que Dios tiene para nosotros? Porque no vivimos la vida como un sacrificio vivo. No, vivimos la vida como una liebre saltando por el bosque, comiendo florecitas. No como un sacrificio vivo, amarrado ahí, sintiendo la espalda quemándole a uno. La única manera de usted ver ese Dios bueno, fiel, generoso, proveedor, y comprobar que Él es así como Él dice que Él es y como Él promete, es viviendo la vida como un sacrificio vivo, como un cristiano radical, comprometido. Yo he aprendido, hermanos, que mientras más nosotros sacrificamos para Dios, más recibimos. Esa es la paradoja más grande de todas. Mientras tú más sirves, más recibes. Mientras tú más das, más ganas. Mientras tú más entregas, más Dios deposita en tu vida. Mientras más tú sacrificas tu sueño, tu privacidad, tu descanso, como que Dios más te llena de fuerza. Es increíble. Yo he descubierto algo, que mientras yo más duermo, más cansado paso el día. Eso es una verdad, hermano. Sí, Señor. A veces si yo me levanto a las 5 de la mañana, paso el día como un trinquete, bien fuerte, bien animado, bien todo. Y iba a decir, cuando duermo, es que yo no puedo. Si yo me levanto ya después que ha salido el sol, yo siento que he desperdiciado el día. Y a veces sí me pasa porque me acuesto tarde y cansado. Pero yo he descubierto que si yo invierto en el Señor, si yo sirvo porque Dios me llama, si yo sacrifico y doy al Señor, mágicamente las cosas aparecen. Dios más me da, Dios más me bendice, Dios más provee.
Es increíble, hermanos. Hay que vivir en fe. No vivas conforme a tus emociones, tu sistema nervioso, tu físico. Hay dos maneras de vivir. Tú puedes vivir según tu cuerpo físico te dice, o tú puedes vivir en fe, como animado por una fuerza espiritual, que de alguna manera te da energía para vivir la vida. Y eres como Elías, que camina 40 días y 40 noches con un plato de comida que Dios te proveyó. Hay gente que se engulle de comida física abundante. Hay personas que hacen ejercicio 2 horas al día y están después deprimidos, tristes y todo, porque el ejercicio que deben hacer es el ejercicio de la palabra. Y no digo que no se haga ejercicio, pero es maravilloso eso. Hay gente que mientras más se cuidan, más hacen todo tipo de cuidado para su cuerpo, como que más agotados están, más cansados, más enclenques, más infelices, más feos se ven. ¿Qué cosa, Dios mío? Hay mujeres que uno ve en la calle y dice, esta mujer necesita unas libritas de grasa en su cuerpo. Están que son enjutas, parecen, no sé, están hechas de palo, bien duras, bien musculosas, pero no hay un poquito de grasa que las adorne. Es la verdad, hermano, sí. La mujer y los hombres necesitamos grasa para vernos bien. Dios, un poquito, no tampoco es, oh, gloria a Dios, aleluya, gracias, pastor. Ahora, no estoy hablando de eso. Pero hoy en día hay un culto y una idolatría del cuerpo, del ejercicio, y entonces se convierte en una obsesión. Y mientras más la gente se preocupa por sus cuerpos, más se va la belleza de ellos y la salud verdadera. Hace poco leí un artículo de una escritora, una novelista en el New York Times, precisamente acerca de eso, la obsesión hoy en día con el cuerpo. Y entonces su infelicidad terrible que ella vivía, comiendo lechuga como un conejo, tratando de mantenerse con esa visión perfecta de la mujer biónica. Y totalmente infeliz, hasta que dijo, no, ya tengo que dejar eso, adiós. Pero bueno, se volvió dominicana. Y entonces dijo, no, yo voy a comer bien, voy a comer como debe comer una persona normal. Y entonces estaba feliz. Pero lo que quiero decir, hermano, dice la Biblia, el que quiera ganar su vida la perderá. Y el que pierda su vida para gloria de Dios la ganará. Aleluya. Y lo que Dios nos está pidiendo es que vivamos conforme a una mente que piensa según la dinámica del reino de Dios. Y esa dinámica muchas veces va a parecer que te estás cortando las alas, que estás llevándote al fracaso y a la pérdida. Pero no, al tú perder en Dios ganas. Al tú invertir tu vida en el Señor, al tú vivir como un soldado con la espada en la mano, al rojo vivo con tu fe delante de Dios, amando a Dios, entregando tu vida y tu cuerpo para honra, gloria, avance del reino de Dios, más vida tienes, más vigor Dios te da, más tú disfrutas. Pero cuando tú tratas de ser tú quien manejes tu vida contando moneditas, vas a ser miserable y pobre todos los días de tu vida. Vive conforme a los valores, vive para Dios, vive para el reino, vive para la iglesia de Cristo, vive para que todo lo que Dios necesite, tú le digas, papá, aquí tengo un poquito, yo voy a dar mi parte. Y así es que tú tienes que vivir. Dios te dice, adopta una identidad de guerrera, de guerrero, adopta una identidad de discípulo, viviendo cada día al rojo vivo como un sacrificio delante de Dios. Y no te preocupes, que yo me voy a encargar de ti, me voy a encargar de tus hijos, me voy a encargar de tu salud, me voy a encargar de tus pruebas, me voy a encargar de tus finanzas, me voy a encargar de todo lo que tú amas y te voy a dar más de lo que tú te podrías deparar por tu propia cuenta. Una mente bíblica, una mente espiritual que computa la vida cristiana como se debe. Oh, hermanos, Dios nos está llamando hoy a ser radicales al rojo vivo. Cristianismo al rojo vivo, así le voy a poner este sermón. Cristianismo al rojo vivo, que no se me olvide. Meche, por favor, apúntamelo ahí. Tengo que mandar el título a Brant Gillespie. Cristianismo al rojo vivo. Aleluya, Dios te está llamando, pueblo de Dios. Me está llamando a mí. Yo soy el primero que predico esto y tengo que tomarme mi cucharada bien gruesa de ese jarabe.
Porque si no lo hacemos, vamos a vivir conforme al mundo y vamos a perder todo lo que anhelamos y deseamos. León de Judá, por favor, no se me cuiteen en este momento de nuestra historia. Dios tiene cosas grandes a la vuelta de la esquina. Yo les digo, en este momento, hoy, ahora mismo yo lo puedo creer. Quizás cuando me baje de aquí, los diablitos vengan a quitarme eso de la mente, pero ahora mismo yo lo creo. Ahora mismo yo creo que los mejores tiempos están por delante. ¿Ok? Si pagamos el precio, tenemos paciencia, nos agarramos con uñas y dientes y esperamos a que llegue la caballería. Lleguen los vaqueros con sus pistolas para salvarnos de los indios. No disparagement intended for our fellow Native Americans. Vamos a aguantar un propósito. Dios me ha llamado a vivir al rojo vivo, al rojo vivo, al rojo vivo. Voy a ser fiel. Queremos una iglesia radical, León de Judá. Una iglesia de gente, llueva, truene o ventee, a prueba de bala, están en su puesto, están en su lugar. Hombres de Dios, varones que viven allí cortándose partes de su ser que no convienen continuamente para ser esos siervos de Dios, esos padres maravillosos de brazos abiertos. Mujeres como Débora, capaces de dirigir una nación completa y de bendecir a los hombres con su consejo de anciana, llena de sabiduría del Espíritu Santo. Hay que pagar un precio para ese tipo de gloria, y es vivir para Él solamente. Vamos a dejar este evangelio de sombrero que nos ponemos y nos quitamos. No, el evangelio llega hasta el tuétano. El evangelio penetra las células más íntimas de nuestro ser. Yo no vivo como evangélico, yo soy evangélico, yo soy cristiano hasta la médula. Oh, hijos de Dios, vamos a adoptar esa mentalidad. Y yo tengo en mente invitarlos, todos los que acepten ese llamado, póngase de pie ahora. Si lo acepta, si no, por favor, quédese y yo ya lo insultaré de alguna manera, no se preocupe. No, pero si usted quiere, en el nombre del Señor, vamos a ver, atrévase si usted siente ese llamado y póngase de pie allí como sabiendo que está haciendo un pacto con el Señor. Si usted no se puede poner de pie, no se preocupen, hermana, yo sé que ustedes están de pie en el Espíritu. Así que bendecido, no se preocupen. Pero los que crean que Dios está llamándonos a renovar nuestros votos, renunciar a la tibieza. Hoy renunciamos a la tibieza de la Odisea. Dios dice, si fuera frío o caliente, por lo menos yo podría hacer algo contigo, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hoy nosotros decimos, renunciamos a la tibieza, renunciamos al cristianismo convencional. Y si tú no has aceptado al Señor y quieres hacerlo ahora, yo te invito a pasar aquí adelante mientras estamos aquí esperando. Y si tú sientes un llamado de Dios a hacer algo mayor, también este lugar está abierto acá, te invito. Porque si tú no conoces a Cristo y no lo tienes en tu corazón, entonces de nada sirve este mensaje. Pero si tú conoces al Señor ya y lo has aceptado, y Él es tu Rey, tu Señor, y tú dices que lo es, y tú sabes que la palabra de Dios es tu punto de referencia, en esta tarde yo te invito, ahí donde tú estás sentado o parado, a decir, Señor, inúndame con un espíritu militante, un espíritu de cristianismo radical. Ahora mismo, Padre, yo saco mi espada, la desenvaino y cojo me voy a ponerme a molarla. Que se oiga la piedra contra el metal afilando la espada. Ahora mismo. Porque las espadas se embotan con el uso de la vida y hay que afilarlas de vez en cuando. Señor, esta tarde yo me paro aquí enfrente de mi pueblo y en sustitución del pueblo, y los que están aquí, los que no están, que están conforme al contenido de este mensaje, nosotros hacemos un compromiso contigo de un cristianismo radical, un cristianismo sacrificial, un cristianismo al rojo vivo, un cristianismo donde nuestra comodidad no importa para nada, nuestras preferencias no importan para nada, nuestros planes profesionales y financieros no importan para nada. Lo único que nos importa ahora mismo es que tú te sirvas de nosotros y nos uses como te dé la gana y para tu provecho y para tus propósitos y para los planes que tú tienes en este tiempo en la historia del hombre, de la humanidad. Úsame, úsanos, Señor.
Vacíame la cuenta del banco si tú quieres. Ponme a dormir 1 hora al día, si eso es lo que tú quieres. Pero dame la fortaleza. Lo que tú quieras de mí, Señor. Lo que tú quieras de mí. Ahora lo ponemos en el altar. Padre, te ofrecemos esta humanidad que está aquí ahora mismo. Este pedacito de humanidad lo dedicamos a tus propósitos, Señor. Lo dedicamos a una vida radicalmente comprometida con el reino de Dios. Queremos ser soldados tuyos, Señor. Queremos ser instrumentos tuyos. No vamos a vivir como el mundo vive, buscando su propio provecho, su propia comodidad. No, Padre. Decidimos vivir al rojo vivo. Decidimos vivir como tus instrumentos. Nuestras horas de descanso serán para ti. Nuestras horas de sueño serán para ti. Nuestros tiempos de placer serán para ti. Tú nos dirás cuándo descansamos y cuándo no. Nuestro dinero será para ti. Tú nos dirás cuánto ahorramos y cuánto entregamos. Nuestros talentos, nuestros dones serán para ti. No para hacer más, sino para hacer menos, para que tú seas más en nosotros. Oh Señor, cambia nuestra forma de pensar y prodúcete un pueblo conveniente a tu corazón. Y comienza con el que está aquí arriba, Señor, predicando este mensaje. Nos ofrecemos a ti como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto será nuestra verdadera adoración. Este será nuestro verdadero culto, Señor. Oh Padre, escucha, nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos, pero tú sí, a través de esta oración, tú puedes cambiarnos y comenzar a trabajar en hogares independientes, individuos, en sus momentos de intimidad, en su sueño, en el baño, en el carro, en el Uber, fregando los platos. Tú vas a trabajar en sus vidas, sus corazones, sus mentes, y te vas a crear hombres y mujeres radicalmente comprometidos contigo. Lo declaramos así. Escucha nuestra oferta, Padre, delante de ti. Te ofrecemos nuestra vida, nuestro sacrificio, y a ti sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.